Todos saben que la 5.3 llega Mabuika, Citlali, Arlequino y el final de la trama de Natlan con una misión de Arconte que seguramente sea cine. Pero lo que pocos hablan es que la 5.3, que empieza el 1 de enero, llega hasta la mitad de febrero. Y eso hace que coincida con el Año Nuevo Chino, el famoso rito de la linterna, todas las recompensas asociadas a esta festividad china. Y no solo eso, sino que de aquí a 2 semanas y media también se va a liquear la beta de la 5.4 con nuevos personajes, pero sobre todo con banners y reruns de personajes que la gente está esperando, como Furina. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal, gracias por todo el cariño y el apoyo. Recordad que no os cuesta nada, que es totalmente gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, like, suscribirse con campanita, comentario para el algoritmo, y solo por hacer eso una vez al día participáis en un sorteo de bendición que siempre viene bien, y más ahora que vienen los banners más fuertes y los personajes más queridos que seguramente rompan récord de ventas de todo Genshin Impact. Así que aproveche si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Dejadme en los comentarios qué estáis comiendo mientras veis el vídeo, y gracias. Y vamos con todo lo que viene en la 5.3. Repaso rápido. Ya sabemos todos, así que voy a dedicarle muy poco tiempo, pero sé que os da hype oírlo, que vienen Mabuika, Citlali, Arlequino y un cuarto personaje que hasta ahora se especula que es Clorinde. Pero sabiendo que viene el rito de la linterna en la segunda mitad de la 5.3, es más probable que quizá venga un personaje de 5 estrellas de Liyue. Y el personaje de 5 estrellas que más está esperando la gente, o que hace tiempo que no viene, es la gente pensando Ganyu, Shenhe, Xianyun. Pues puede ser cualquiera de estas tres, la verdad. Yo diría que Xianyun concretamente, y ya ponen unos banners criminales, pero podría ser perfectamente Shenhe o Xianyun. Se hablaba y se especulaba de Xianyun y la sorpresa de Clorinde, que muchos diréis, bueno, hay noticias en alguna beta que dice que es Clorinde. Bueno, realmente no hay nada que apunte tanto a Clorinde, y es complicado porque hay demasiados carries en el banner. Arlequino y Mabuika ya son carries de por sí, pero puede pasar de todo. Yo diría que puede ser más Xianyun que Clorinde, y el livestream falta apenas menos de 10 días, unas semanas de que veis este vídeo, para que salga el livestream oficial y tengamos confirmados los banners. Por supuesto, como siempre, lo estaremos cubriendo y tendréis un vídeo aquí diciendo día y hora, y luego obviamente en directo lo veremos todos. Link aquí abajo en la descripción de la plataforma de los directos. Eso está claro. Y aquí hay un punto importante, y es que se dice que no viene zona nueva de Natlan. En los datos de la beta hasta ahora no hay zona nueva de Natlan. Muy importante, que todos creíamos, y creo que vosotros también. Dejadme en los comentarios qué pensabais o suponíais que iba a venir zona nueva en la 5.3, pero en principio no. Pero aquí viene la contraparte. Sí hay datos de una nueva zona de Mondstadt, pero sería raro por 2 motivos. Uno es el rito de las linternas de Liyue. 2 es la parte final del arco de Natlan, donde viene el banner de Mabuika. Es raro que en la 5.3 venga una zona de Mondstadt nueva, que es el famoso puerto de Dorman, que está al norte, etc. Pero hay datos en la beta de un pequeño render al norte. Quizá en lo que falta de Natlan vendrá como zona nueva adicional de Mondstadt, eso, pero en lo que falta de Natlan me refiero a la 5. Otra versión. Siguiente punto, esto es lo que ya todos conocíais. Teniendo en cuenta que llega el rito de las linternas, tener muy en cuenta y apuntar que hay 2 cosas muy buenas y fuertes para la comunidad, de hecho 3, no 2, que seguro estáis esperando y quizá no teníais en cuenta. Uno es que en el último rito de las linternas, y en todos los ritos de las linternas, siempre ha venido skins nuevas de 4 y 5 estrellas. En el último rito, que cayó en la región de Fontaine, vino Shinkyu con una skin de Furina y le decían el Furino, y vino doble skin de Ganyu y Shenhe. Las de 5 estrellas siempre son de pago en cristales, suele costar pues el pack de $15 normalmente con el por 2, y si ahorráis bendis para los cristales y tenéis guardados esos cristales, podréis comprar las skins que queráis con más, creo que son 1400 y no sé cuánto con el descuento. Y la tendencia es que en vez de venir una skin 5 estrellas, puede ser que vengan 2 skins de 5 estrellas, y ahora barajamos cuáles pueden llegar a ser y os explico por qué. Aparte habrá una skin de 4 estrellas, y se dice ya con algo de seguridad que esa skin de 4 estrellas es muy seguro que sea Xiangling, aparte de que
Para reforzar esto, recordemos que viene Lanjan como 4 estrellas de Liyue, que seguramente venga en la segunda mitad por el rito de las linternas y que se dice que en el lore tiene relación o puede llegar a ser Madame Ping de alguna forma. Y aquí viene lo fuerte. No solo vienen skins, y las skins pueden llegar a ser se especula que Hu Tao, para los Min Hu Tao, así que los Min Hu Tao pongan en el chat, que es en el chat de los comentarios, ¡ganamos! Sino que la siguiente skin puede ser tanto de Zhongli como de Yelan y aún no está muy claro cuál de las dos puede llegar a ser. Aquí hay vídeos tanto míos como de otros creadores hablando de que había noticias que estaban desarrollando en Hoyoverse una skin de Zhongli, una skin de Yelan y el tema de Hu Tao, porque alguno dirá, bueno, ¿y es Zhongli y Yelan las skins que vienen? Pues hay un evento que los eventos, ya sabéis que los que hablamos de información filtrada solo hablamos de los personajes y los banners, que es lo más importante. No solemos hablar de historia ni de eventos, porque son cosas que tampoco importan mucho y que además son spoiler en algún caso, con lo cual no aportan nada saberlos por antelación. Pero hay un evento donde se ve esta skin de Hu Tao y es una especie de... Bueno, no voy a decir nada del evento. La cosa es que en el evento se ve lo que podría ser la skin de Hu Tao. Y por eso se dice que definitivamente de las dos skins de 5 estrellas, una será de Hu Tao y la segunda todavía no se sabe si es de Zhongli o de Yelan. Aparte, no solo eso, sino que como siempre viene un rito de las linternas acompañado de un selector de 4 estrellas gratis. Es decir, todos los 4 estrellas de Liyue se podrá elegir uno. Habrá vídeo de eso, por supuesto, que 4 estrellas gratis elegir, pero recordar que son todos los de Liyue, sobre todo los importantes, que son principalmente Xingqiu, Xianglin y Gaming, que son literalmente 3 de los 5 jinetes del apocalipsis actuales de Genshin. Son 4 con Kuki y Bennett, pero el quinto es Gaming, que es el mejor carry de 4 estrellas del juego. Y aparte se podrá elegir a Lanjan porque es de Liyue y Lanjan, como os comenté, no solo junta con la ulti, no solo es anemo y puede usar el set de sombra verde, no solo es catalizador y puede usar los mejores catalizadores del juego como el prototipo ámbar y el cazador de dragones, sino que además tiene el mejor escudo no a físico, geo, físico, geo y dendro. A esos 3 elementos no, físico también es un daño, pero al resto de elementos, 5 en total, puede llegar a ser tan fuerte como el de Zhongli. Es una locura Lanjan y se puede elegir gratis, aparte de Xinjiang, que sé que muchos queréis una Xinjiang en vuestra vida y en vuestra cuenta, Beidou, Ningguang, Yao Yao y el resto de Chongyun y el resto de 4 estrellas de Liyue. Así que mucho cuidado con esto. Y para terminar el vídeo por todo lo alto y hacerlo cortito, recordar que al ser una versión con el rito de las linternas, siempre por estadística en todas las versiones de Genshin Impact, una de las versiones de todo el año con más cantidad de deseos y protogemas que ha habido ha sido el rito de la linterna. Y otra de las versiones con más deseos y protogemas que ha habido durante todo el año es la versión donde llega el arconte y está la parte de la misión principal que cierra el arco de esa región, aunque luego posteriormente nos trae más continuación de la historia, tal. Mabuika no se va a acabar ahora, pero la parte más importante sí. Y en esta 5.3 se juntan ambas versiones. Hay un aproximado, se dice, de unas 113 deseos en total, así que mucho cuidado. Sabéis que esto cambia si tenéis pase, bendy o incluso algún pay to wineo salvaje. Recordad que para los free to plays que diréis, ¡ay, siempre nos dan poquito! Los creadores de contenido sorteamos mucho, así que venid a los directos porque sorteamos. Yo siempre sorteo todos los días 1, 2 o 3 bendis y estoy sorteando algunos new billets y estoy preparando el sorteo más grande de Mabuika que ha habido nunca. Y seguramente en breve tengáis un vídeo para saber cómo participar, cómo funciona y va a ser para todos. Y damas y caballeros, preparaos, haré un vídeo también de prepárate antes de la 5.3 explicando cosas importantes a tener en cuenta antes de que llegue la 5.3 de aquí a que falte una semana para la versión, pero esto es todo lo que esperamos hasta ahora de la versión 5.3. Para finalizar, recordar ahorrar protogemas, porque cuando sepamos los banners de la 5.4 posiblemente se aproximen Furina, que muchos preguntáis por ella. Si Xianjun no viene en la 5.3, vendrán Furina y Xianjun, que estáis muchos esperando, y empezarán a llegar los reruns en la 5.4 de Kinichi Mualani que salieron en la 5.0. No hay más que decir, señoría. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñimiñis. Los que habéis llegado hasta el final, ponedle en los comentarios rito de las linternas para el algoritmo, skin de Yelan o de Zhongli para el algoritmo. Cuidaos mucho, tener muy buen día y chaito, no sé, miñimiñis.